Regresamos con más de Latinoamérica en vivo por la señal de TVB. Recuerda que puede revisar nuestras redes sociales @TVB Noticias. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ordenó un toque de queda y los efectivos militares están deteniendo a las personas que no lo cumplen y pidiendo el salvoconducto de quienes transitan en las ciudades. Los detalles de lo que ocurre en Perú los tenemos con Ernesto Tovar, periodista quien se encuentra en ese país. Ernesto, buenas tardes, bienvenido a Latinoamérica en vivo. ¿Cómo ha transcurrido este día de toque de queda en Perú? Hola Luis Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que ayer miércoles y hoy jueves se ha puesto bastante más estricto la restricción de movilización, el toque de queda. El presidente Vizcarra informó al mediodía en una rueda de prensa que hay casi 500 detenidos, 462 personas detenidas por no respetar el toque de queda desde anoche, y también 70 vehículos detenidos por la misma razón. Hay militares y policías en la calle, sobre todo militares requisando y pidiendo documentos y salvoconducto de circulación a las personas que se ven tanto en vehículos como en camiones o en motos incluso. La verdad que se han puesto bastante estrictos y de alguna manera la población también ha atendido la restricción. Se ve muy poca gente en la calle, solamente se ven personas yendo a supermercados, algunas personas que tienen que trabajar también, a farmacias, cosas de primera necesidad, pero no mucho más que eso. También hay restricciones, incluso se modificaron los horarios de transporte público, del sistema metropolitano de autobuses, del sistema metro de trenes de Lima. Es decir, hay todo un operativo y eso también modifica los hábitos de transporte de las personas. El presidente Vizcarra informó que hoy al mediodía que había 234 contagiados. Él dice que está dentro de lo que se esperaba, que está en la curva de lo esperado. Ese es un aumento más o menos relevante comparado con los números anteriores, pero dice que eso está dentro de lo previsto y que es normal hasta dentro de lo que cabe que haya este número. Informó que el gobierno peruano ordenó la compra de 1.600.000 pruebas de carta de coronavirus para prevenir. A la fecha nada más hay una cantidad pequeña de 10.000 pruebas, pero que ya se han utilizado 3.500, pero que ya de inmediato ordenaron tener las pruebas disponibles para poder pues, hacer las pruebas a toda la población que haga falta, tanto en centros de salud públicos como en clínicas privadas. Bien, Ernesto, gracias por contextualizarnos y explicarnos cuál es la situación para la población de Perú en esta decisión de toque de queda dictada por el presidente Martín Vizcarra. Nosotros vamos a aprovechar esa contextualización y vamos a preguntarnos ahora cómo afecta esto a la sociedad. Primero en Perú, porque es el tema del que estamos hablando, pero en toda Latinoamérica, especialmente porque somos muy parecidos. Para eso vamos a conversar con Jerjes Loaiza, quien es sociólogo y también se encuentra en Perú. Señor Loaiza, muy buenas tardes, bienvenido a Latinoamérica en vivo. Toque de queda, restricciones de movilidad, restricciones para moverse y poder adquirir ciertas cosas. ¿Cómo se comporta la sociedad ante estas limitaciones? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es muy difícil, en el caso, voy a primero hablar del caso peruano, luego latinoamericano, tal vez para tratar de entender la dinámica. En el caso peruano hay una especie de fractura o trauma social porque la última vez que hubo especie de toque de queda fue en medio de una violencia política. Entonces la población siente en su recuerdo, al menos las personas más adultas, que esto sucedía únicamente en cierta dictadura de la violencia, en tanto existía un enfrentamiento contra un grupo terrorista. Entonces hay cierto temor a cómo puede actuar el Estado. Es más, a través de las redes sociales se pueden ver ciertas escenas en las que la policía actúa de manera, a modo de ver de la población, un poco violenta, lo cual empieza a generar un temor cada vez mayor. Es decir, la idea aquí no es establecer un toque de queda, un estado de emergencia en relación a una actitud cívico-patriótica, democrática, por parte de la población que siente legitimada a través del Estado, sino a través del temor de ser atrapado y finalmente ser encarcelado o, en última instancia, terminar teniendo la enorme vergüenza de ser grabado por algún celular cercano. Entonces ese es el tipo de circunstancias que está ocurriendo ahora en el país y que entiendo debe ser algo un tanto mayor en Latinoamérica. Ahora, esos casos que quizás pueden ser distintos en otros países de Latinoamérica, sí son similares con respecto a la persona que está en su casa, porque esa misma persona, si bien en Perú la última vez que se utilizó fue por un tema de violencia política,
En otros países como Venezuela, por ejemplo, cuando se limita la movilidad, pareciera que existiera ese patrón de que, bueno, estoy obligado a salir. ¿Por qué me dicen que no? Si me dicen que no, trato de hacerlo. ¿Es una conducta normal del ser humano o es una conducta de las sociedades latinoamericanas? Los seres humanos son gregarios de por sí, ¿de acuerdo? Y este gregarismo, esta sensación o sentimiento de poder formar parte de un colectivo aún mayor, nos obliga a tratar de buscarnos. Esta búsqueda colectiva se desarrolla a través de una serie de espacios colectivos como, por ejemplo, los centros comerciales, como, por ejemplo, los cines, como, por ejemplo, las discotecas, como, por ejemplo, las calles, las vías públicas, etcétera. Así no nos hablemos, estamos interactuando de por sí y sabemos que somos parte de algo mayor. El trabajo, por ejemplo, es el espacio más importante para poder sentirnos parte de algo sumamente importante, parte de algo que nos construye socialmente. Ante la carencia de esto, nos sentimos pues en una cierta orfandad. El sentido de la vida, y esto obviamente aplica para el ser humano, es algo que se va perdiendo a través de esta obligatoriedad de estar en nuestros hogares. Entonces, cuando nos obligan a quedarnos, hay una necesidad de salir, una necesidad de ver a nuestros vecinos, de ver a nuestros amigos o en todo caso de ver a cualquier otro ser humano. Es en realidad un reto sumamente importante el tratar de razonar, de interiorizar, de tal vez entender la importancia de esto que va más allá de una característica típicamente del ser humano, más aún latinoamericano, porque en Latinoamérica, recordemos, celebramos bastante las reuniones sociales, celebramos mucho el festejo colectivo. Y por último, hay que entender que también esto es un tema estratificado. A medida que el estrato social es más medio hacia abajo, la necesidad de poder encontrarnos y poder interactuar es mayor. A medida que el estrato es más alto, no tengo esa obligatoriedad y siento cierta protección en mi propio hogar. De ahí la necesidad de poner rejas, de poner candados y de tener miedo al que está afuera. En el otro caso, necesito estar afuera. Socialmente, ¿qué hacemos cuando la gran mayoría de las personas que forman parte de la sociedad no tienen la capacidad de producir o consumir? Porque si estás en tu casa, son pocos los que trabajan desde casa, sobre todo en Latinoamérica, y la limitación de movilidad también implica una limitación de comprar, de adquirir y de producir. Es muy difícil. El sistema liberal, capitalista, ha hecho de nuestro trabajo y nuestros esfuerzos una especie de cotidianidad, una costumbre que se ve recompensada por el consumo, por productos o acciones por las cuales estoy pagando. Cambiar ese modelo de vida, tratar de intercambiarlo por una vida hogareña, tratar de intercambiarlo por una vida mucho más familiar entre esposos, hijos, etcétera, aunque pareciera irónico y se supone que trabajamos para estar para con ellos, está ocurriendo lo contrario. Me siento vacío, siento la necesidad de estar con ellos, de pasear con ellos, de establecer contactos con mis amigos en tanto esté consumiendo. El consumismo es sinónimo de un trabajo muy bien elaborado y muy bien desarrollado. Sin consumismo no me siento lo suficientemente reconocido por mi trabajo. Ese es un grave problema que estamos afrontando ahora. La solidaridad en tiempos de cuarentena o de toques de queda o de encierro, esa solidaridad es un fenómeno social o sencillamente son individuos, los separamos de la sociedad y son individuos que tienen esa característica en estos tiempos. La solidaridad es algo que siempre hemos tenido. Ha habido una enorme discusión entre historiadores, sociólogos y antropólogos si es algo innato o es incluso personas que estudian al ser humano dentro de su aspecto más biológico y orgánico. Y entre la discusión ha saltado a la luz que en realidad nuestra naturaleza sí es solidaria, siempre lo ha sido. Sin embargo, en busca, como bien lo sabemos, de una economía mucho más perfeccionada, ¿no? De una eh, actividad empresarial y también por parte del Estado mucho más perfeccionada a su vez, hemos entrado dentro de una lógica de competitividad constante. Esto hace que la solidaridad, que es algo que nos acompaña siempre en el entorno familiar y dentro de ciertas solidaridades determinadas, se vuelva mucho más segmentada. La solidaridad segmentada equivale a una especie de juego para con los míos, mis paisanos, mis amigos, mis familiares, mi vecindario, pero no para con el resto. Hay un enfrentamiento entonces muy fuerte entre lo que representa la solidaridad como género humano y poder romper esa discriminación, racismo y odio, tal vez, y rencor hacia otro tipo de personas que a pesar que viven en mi mismo país, en mi misma ciudad o incluso en mi misma cuadra, no son para mí lo suficientemente gratos.
Por lo tanto, los voy a ver con desconfianza y no me interesará si se mueren o les pasa algo, en la medida de que yo y mi familia se encuentre bien. Señor Loaiza, quisiera despedir esta entrevista, pero antes consultarle por el tema familiar. En Latinoamérica y sobre todo en Sudamérica tenemos sociedades que son machistas, pero que se reúnen en torno a las madres, que son muchas veces esas figuras principales dentro de los hogares. ¿Guarda alguna importancia la figura de la familia en estos momentos de reclusión y de toques de queda? Por supuesto, la familia siempre es el objetivo más importante de todo ser humano. Trabaja para la familia, es el orgullo de la familia, sale siempre a la luz la importancia de la familia. Sin embargo, la familia nunca está. Estamos en el trabajo, estamos en otros espacios. La familia es como ese es el último espacio al cual recurrimos frente a una necesidad de encontrar un apoyo emocional. Ahora la familia representa el 100% de nuestro tiempo. La familia representa ese gran contenido existencial en este momento, por lo cual es importante entender que la familia debe fortalecer esos lazos, fortalecer ese reconocimiento como espacio primigenio, no el trabajo únicamente, no los espacios únicamente, sino la familia, entendida como ese espacio no nuclear, sino mucho más extendido de lo que representamos. La mujer, en efecto, dentro de su ámbito doméstico, en el ámbito latinoamericano, patriarcalmente hablando, ha centralizado una serie de acciones determinadas. Ahora el hombre está en casa, los hijos están en casa, hombres, mujeres, etcétera, tienen el rol tan importante de mantener la tranquilidad en un momento que el mundo no se esperaba, pero que ahora nos está circundando. Jerjes Loaiza es sociólogo peruano, tiene el nombre del rey de Persia y además, según sus redes sociales, docente e investigador social. Señor Loaiza, gracias por atendernos la tarde de este día jueves. Muchas gracias. Buen día. Era parte del análisis que se tiene que hacer de los sociólogos, cómo nos comportamos dentro de esta cuarentena colectiva, no solamente en Venezuela, sino también en otros países de la región. Con esto hacemos una nueva pausa, ya regresamos con más de Latinoamérica en Vivo.